¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal el clima por allá? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Ubaldo? Bien, 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 bien. Lo veo muy abrigado, así que debe ser Buenas frío. No, tardes, profe. Buenas no, tardes. tuve una semana media complicada por la gripe, pero bien, mejor, mejor, mejor. Lo que Bueno, pasa es que hay está circulando un par de gripe A en el ambiente y nadie claro, dice nada. Entonces por ahí te la comé una de esas, ¿viste? Y está toda bien. el fin de semana la pasé, pero una gripe y fiebre y que todo aquello. Ahora estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Ya puedo hablar, es decir, no podía ni siquiera hablar. Ahora estoy dentro de todo bien, gracias a Dios. Bien, en esta temporada hay que abrigarse porque el frío. Sí, pero el Aparte, virus está en el ambiente. sí, Ese sí, sí. problema. Te puede Con, abrigar y todo, y justo alguien te invita a un mate o termina de charlar, alguien estornuda y no hay caso, por más que te ha abrigado, te fuiste. claro, sí, sí. Si no, andar ¿cómo es? No tomando mate y con la boca cubierta, con la nariz también. ¿Cómo estás, María Luz? Ay, bien, muy bien. ¿Vos? Todo bien, acá como muriéndome de frío cuando salgo, pero acá adentro estoy bien, haciendo como 5 o 6 grados. Bueno, Estaba acá nevando fresquito. por alrededor, acá no nevó, pero Bueno, estaban contando los chicos que está haciendo mucho frío también allá. sí, Está hace muy frío, no rico. tanto, pero está agradable. Bien, hoy vamos a arrancar con lo que serían los delitos contra el honor. En esta primera parte de la clase, tengo entendido que Juan Martín les dejó unos casos en el aula, ¿puede ser? Si no me equivoco. Sí, sí, tenían tres casos. Laura. Bien, y después en la segunda parte Juan Martín le va a hacer una devolución de los exámenes recuperatorios. Bueno, ahí van a charlar con él y con todos nosotros para sacarse las dudas y cualquier otra cuestión relativa al recuperatorio. Así que bueno, ¿qué dudas tienen respecto de los delitos contra el honor o- así abordamos primero si quieren la parte teórica y después si quieren vamos con los casos? Yo tengo una duda sobre el artículo 11. Bueno, en general, 111, en general no lo entendí muy bien. Sobre Sí. todo la parte de que no se podrá probar la verdad de la imputación. 111. El acusado de injurias en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con un asunto de interés público no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los casos siguientes. O sea, hay excepciones, pero en general el que está acusado de injurias, a mí me acusan de injuria, ¿no? No es necesario que yo pruebe o no la verdad de la acusación, básicamente. Es decir, se protege un honor, si se quiere, independientemente de si es verdad o no digamos, la afirmación de lo que dice el injuriante, si se quiere, independientemente de eso. ¿Mm? Salvo estas excepciones, si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal, es decir, si yo lo injurié, es decir, si fue atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal. Si se dio lugar a causa de mi ofensa a un proceso penal, en ese caso sí, el acusado de injurias puede probar y decir, bueno, pruebo la verdad de los hechos como para poder culminar con el tema del proceso judicial, más que nada porque acarrea ya también digamos, la acusación esa, implica también en cabeza del acusado un proceso penal que es mucho más hay como una mayor gravedad ahí, ¿no? No sé si me explico. Y después, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
decir, el querellante básicamente es el que presenta, este, es el que inicia o promueve la acción de injuria, ¿no? No sé si me explico. Entonces, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. A ver, vos me calumnias a mí, Ya, ¿sí? A ver si me explico. Eliana me calumnia, yo presento querella por calumnias y te pido a vos, Eliana, que pruebes lo que dijiste. Probá, Eliana. Si yo te lo pido, vos tenés que probar. Si no, no es necesario que se pruebe. Porque recuerden que es un delito de acción privada esto. Es decir, el Estado de oficio no interviene, sino que se promueve la acción acá por querella, es decir, por acción privada. Es decir, el damnificado es el que va a presentar la querella y él es el querellante. A eso se refiere. Y es el que va a pedir después la prueba de la verdad. ¿Me explico o no? Sí, perfecto, ahí entendí. Gracias. Bien. ¿Qué otra duda tiene? Profe, o sea que el acusado puede pedir al que le injuria que pruebe eso. Eso quise decir. Exactamente. El acusado sería el querellante. Bien, bien. El querellante. Y yo tengo una duda sobre lo que se habla en el caso de tentativa inidónea. Sí, Eso se puede dar, por ejemplo, en el caso que nos dio, a ver, del profesor, creo que es, sí, sí, de la pelea de profesores. ¿Podría ser una tentativa inidónea ahí? a ver, sin entrar en el caso, no sé si era uno de los casos que tenían que resolver, pero siempre es Sí, posible pensar en los delitos en su forma de tentada, ¿no? Y su forma de tentativa inidónea también. Eh, eh, por ejemplo, el caso que siempre se da es pensarlo como, a ver, supongamos que yo quiero injuriar a Gregorio, ¿no? Y quiero decir algo contra él. Gregorio es y supongamos que se interfiere el micrófono, o sin querer aprieto o alguien me silencia, ahí podríamos pensar en una tentativa, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Es decir, comienza la ejecución y por circunstancias externas a mi voluntad, no se da el resultado, si se quiere, lesión del honor de Gregorio, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una tentativa. Y después también se pueden dar casos de tentativas inidóneas, ¿no? Donde habría que pensarlo, ¿no? Yo quiero lesionar, quiero defraudar, perdón, quiero lesionar el honor de Gregorio, pero mi conducta nunca termina, nunca lesiona el honor de Gregorio, porque no es idónea para lesionar. ¿Mm? Supongamos que yo digo que Gregorio es un mal alumno y Gregorio nunca se siente lesionado, supongamos, o nunca afecto el honor de Gregorio. Ustedes nunca escucharon, supongamos, nunca creyeron lo que yo estoy afirmando de Gregorio, es decir, no desacredito a Gregorio, entonces podría pensarse una tentativa inidónea, ¿no? Yo tengo dolo de desacreditar el honor de Gregorio, pero no lo hago. Pero mi acción es inidónea, si se quiere, para desacreditar. Eso podría resolverse como una tentativa inidónea. No sé si Ah, me entonces explico. sería, sí, sí, entiendo, entiendo. Ese ejemplo último que dio se da, por ejemplo, en el caso uno de los casos del profesor, porque él no se siente así ni tampoco los terceros piensan que es verdad lo que dice el otro profesor. Entonces No, sería ese inidónea. Y también podría ser tentativa solo también, podría haber, entonces, podría haber una en el primer tentativa caso que... Ah, idónea, exactamente, también. ah, Sí, sí. En el caso que bien. te di, por ejemplo, en el que sí mi conducta o mi acción es idónea para desacreditar, en este caso a Gregorio, pero supongamos que es interrumpida por una cuestión ajena a mi voluntad, o me bloquean el micrófono.
Ahí está el doctor Gonzalo. Ya le dejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bueno, Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, doctor. Hoy vamos a dar delitos contra el honor, así que, y por lo que escuché de Fernando, estaban hablando sobre ese tema. Así que bueno, estoy abierto a las dudas o preguntas. Sí, Valentín, hola. Sí, yo quería preguntar si qué sería más razonable, si el delito de injuria, si es más razonable que es un delito de resultado o un delito de actividad. de pura actividad. Bueno, hay sobre eso una discusión. La mayoría de la doctrina en Argentina lo entiende como, lo entendió tradicionalmente como un delito de pura actividad. Pero hay otro sector minoritario, yo diría, que considera que es un delito de resultado, en el sentido de que el texto del artículo 110 dice el que deshonrare o desacreditare a otro, intencionalmente dice ahora, pero exige deshonra o descrédito en el sujeto pasivo. Por eso yo creo que se trataría de un delito de resultado, entendiendo por resultado esa efectiva deshonra o descrédito. La deshonra es afectar el honor subjetivo, el descrédito, el honor objetivo. Valentín, no sé si respondo a la pregunta. Sí, sí me responde la pregunta. Sí, porque yo estaba pensando, había visto un video y me quedaba la duda si qué sería más razonable. Pero bueno, si el texto dice textualmente deshonrar, creo que es muy probable que se exija el resultado. Sí, yo creo que eh, se está exigiendo efectivamente una deshonra o descrédito. A ver, por las dudas, por si hay alguien no entiende, la deshonra sería afectación al honor individual, ¿no? Al honor subjetivo. Cuando el sujeto víctima del delito se siente ofendido y en cambio es descrédito cuando se afecta el honor objetivo, deshonrar o desacreditar. Desacreditar sería cuando se afecta el honor objetivo, es decir, la buena fama que tienen los otros con respecto a mí, el buen concepto, digamos, que tienen ustedes respecto a mí, o nosotros respecto a Fernando, respecto a María Luz. Eso sería el honor objetivo. Y bueno, parece que el tipo penal exige que se afecte ese honor en cualquiera de las dos modalidades. Sí, sobre eso no hay discusión, cualquiera de las dos modalidades, pero que efectivamente se haya afectado. Y no habría delito consumado. Fíjense que el artículo 79 dice el que matare a otro. También está utilizado el verbo ahí, matar, implicando un resultado muerte de la víctima. Y bueno, yo entiendo que también acá en la deshonra o descrédito implica la efectiva deshonra o descrédito. Bien, ¿qué otras dudas tienen? Este es un título, el honor, que ha sido muchas veces cuestionado como objeto de protección penal, porque primero y principal, porque bueno, es un bien jurídico que se dice debería protegerse por otras vías del derecho, no necesariamente el derecho penal, y es el ejemplo que se da siempre cuando se habla del principio de última ratio del derecho penal, el derecho penal como último recurso. Y sabrán ustedes que hubo un fallo de la Corte Interamericana que sancionó a Argentina, hay muchos, pero uno concretamente que se refiere a los delitos contra el honor, y en ese caso se, la Corte Interamericana lo que cuestionó fue el principio de legalidad, lo que dijo ahí no está claro qué significa deshonrar o desacreditar a otro, lo cual es cierto, y le obliga al Estado argentino, entre otras cosas, a modificar la legislación penal. Entonces, se modificó nuestra legislación a partir de ese caso
Pero curiosamente no hubo una modificación importante en cuanto a lo que mandaba la Corte específicamente, que era afectación al principio de legalidad, porque el texto sigue diciendo deshonrar o desacreditar a otro. Tal vez lo que se le agregó es intencionalmente, deshonrar o desacreditar a otro intencionalmente. Tal vez eso pueda significar un poco más de precisión, pero sin embargo los verbos siguen utilizándose los mismos, ¿no? Deshonrar o desacreditar, con lo cual uno podría seguir cuestionándolo desde el principio de legalidad en forma de ley cierta. Pero en ese caso, en la causa Kimmel de la Corte Interamericana, lo que dijo la Corte fue un poco más y lo hizo hincapié en no lo dijo expresamente porque no hay un principio en la Convención Americana. Ustedes saben que la Corte Interamericana resuelve en función de una posible afectación a una norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Em, es como, es como el guardián, digamos, de la Convención Americana. Entonces, no hay en la Convención Americana una norma que hable de la mínima intervención. Y esto pasa también en Europa, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos Europeo también, y en todos los sistemas de protección de derechos humanos, no existe, así como el principio de legalidad, un principio de mínima intervención consagrado en el texto, porque además sería muy difícil, ¿cómo diría ese principio, no? Los estados tienen que usar el derecho penal lo menos posible, algo así tendría que decir. No hay un principio expresamente consagrado en la Convención. Sin embargo, eh, parecería claro que la Corte Interamericana tuvo en cuenta ese principio de mínima intervención al exigir más requisitos para que se configure el delito de injuria. Y bueno, yo creo que está bien que se tenga en cuenta ese principio de mínima intervención, porque de lo que se trata es de utilizar otros recursos para proteger el honor, que además en la sociedad actual no es lo mismo que hace 100 años. El honor era diferente y una afectación al honor era considerado muy grave y ahora no digo yo que uno tenga que estar injuriando al vecino todo el día, pero evidentemente hay una concepción diferente del honor. Antes uno le decía algo ofensivo al otro y el otro ¿cómo es? Le desafiaba a duelo, por ejemplo. Ha ocurrido en nuestro país y en todo el mundo o en muchos lugares, pero hoy ya no. Eh, y también las concepciones sobre ciertos valores son diferentes al día de hoy. Eh, no sé, decirle homosexual hace muchos años a otra persona era considerado, o podía ser considerado algo como muy, muy grave, muy ofensivo, y actualmente no. Entonces, también tiene que ver con los cambios de valores en la sociedad, digamos, eso tiene mucho que ver en estos delitos. Bueno, preguntas, perdón, ¿qué otras dudas tienen? Profe, Ángela. en sí, en ese caso que está hablando, por ejemplo, de que alguien, bueno, supuestamente injurie con que otro es homosexual, si la persona se siente injuriada, ¿qué pasa? Eso, o sea, si se molesta con eso, ¿sería una injuria o no? Ah, bien, es una buena pregunta. Y hay un caso que tenemos que es el del periodista, que tiene que ver con ese, ¿no? Sí, con una variante, sí. El caso original, aprovechamos para ver el caso, aprovechamos la pregunta de Ángela. El caso original dice, Javier es periodista, en su programa de radio manifestó expresiones por las cuales Alberto se sintió agraviado. Javier dijo que Alberto, en su función de ministro de la provincia, desvió fondos destinados a la construcción de viviendas para personas carenciadas y los destinó a gastos personales. Alberto querella a Javier por injurias y calumnias, al considerar que afectó su honor. Pregunta, ¿considera que hay delito? O sea, en el caso original, así como está, ¿les parece que habría algún delito?
En mi ¿Alguien? caso particular puse que no, profe, Bien, ¿por qué no? por- porque en el delito de injuria exige que en ningún caso se configure, eh, se configuraría delito de calumnia o injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público. Bien, ¿y esto sería un asunto de interés público, Ángela? Sí, sí, él es un funcionario público y habla de desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas. Bien, ¿están todos de acuerdo? El texto es cierto, como dice Ángela, a partir de la reforma del fallo Kimmel, el texto de nuestro código ahora dice, bueno, desde hace muchos años ya dice que no será considerado delito cuando se trate de un asunto de interés público. Bueno, la crítica que hace acá este periodista al ministro tiene que ver con su ejercicio en la función de ministro de gobierno, a ver, perdón, ministro de la provincia, no dice de qué área, pero tiene que ver con el ejercicio funcional. Entonces, eso no puede ser materia del delito de injuria. ¿Se entiende el motivo por el cual esto queda al margen? Ahora, y si fuera falso lo que está diciendo el periodista del ministro, si no fuera cierto, ¿sería delito también o no? ¿Qué les parece? En caso de ser falso, profe, no, ahí no cambiaría tal vez a calumnia. Eh, bueno, la calumnia también, fíjense que la calumnia en el artículo 109 tiene una aclaración con respecto a eso que mencionaba Ángela recién. Estoy buscando el texto del 109, dice, calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos tanto a pesos tanto. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Es decir, que cuando se trata de asuntos de interés público no podría ser calumnia tampoco. ¿Se entiende? Sí. Esa Profe, aclaración, digamos, puso nuestro legislador después del fallo Kimmel, tanto para la injuria como para la calumnia. La idea es que queden al margen del derecho penal las críticas que se hacen a, a personas que puedan implicar una afectación al honor, pero que estén relacionadas con asuntos de interés público. Lo primero que va en ese concepto de asunto de interés público son los ejercicios de la función pública. Todo lo que sea ejercicio de función pública, entonces estaría al margen de el derecho penal. No es injuria ni es calumnia si yo le digo al ministro, al gobernador, al presidente. Distinto es si el presidente me dice algo a mí. Ojo, si yo le digo al presidente, al gobernador, al ministro, algo referido al ejercicio de la función, va a ser diferente si yo le digo algo que tiene que ver con cuestiones personales, que estén desvinculadas del ejercicio funcional. Ahí sí puede haber injuria o puede haber calumnia. Si yo le digo al gobernador de Corrientes, violó a fulanita, y eso es falso, y yo sé que es falso, eso es calumnia. Ahí está claro. Pero si tiene que ver con el ejercicio de la función, entonces no es injuria ni es calumnia. Maxi, Profe, yo tenía una duda con respecto a hasta qué punto o cuáles lo haremos, digamos, para distinguir sobre cuestiones personales y cuestiones de la función pública, porque se me ocurrió el caso de que, por ejemplo, a ver, eh, bueno, por ejemplo, el caso de cuando a Nara se le había detectado cáncer y, y alguien lo había filtrado por un periodista, creo que lo había dicho a través de los medios, ¿no? Y tengo entendido que sus hijos no estaban siquiera enterados y bueno, ahí ella inició una demanda
No recuerdo cuál de los dos era, sinceramente. Eh, ¿Y qué pasa si se hace eso mismo, pero con respecto a un presidente, por ejemplo? El presidente tenía una enfermedad, por ejemplo, y supongamos cáncer, y, y alguien sin su autorización, digamos, lo revela en los medios. ¿Se puede considerar un asunto de interés público como para que eso no constituya un delito? Bueno, se podría pensar, es buena la pregunta, Maxi, pensar en que claramente eso tiene que ver con la vida privada de las personas. Creo que ahí hay dos puntos a analizar en el caso hipotético que vos das. El primero es si decir que fulano o cualquier persona tiene una enfermedad, eso implica una afectación al honor. Si hay una afectación al honor por decir fulano tiene tal enfermedad, no sé, sea cáncer o cualquier otra enfermedad, sea grave, terminal o no. Ahí me parece que hay un obstáculo para considerar que eso es injuria, ¿no? ¿Por qué? Sí sería una injuria decir tal persona es un pésimo profesional, un pésimo profesor, un mal médico. y Ahí claramente podría haber una afectación al honor, pero decir que tiene una enfermedad, no. Y por otro lado, es cierto que puede haber, en principio es una cuestión atinente a la vida privada, revelar una enfermedad que la persona no quiere dar a conocer, no quiere publicar, digamos, ¿no? En principio eso tiene que ver exclusivamente con la vida privada de la persona. Pero tal vez tratándose de un presidente de la nación, por la necesaria vinculación que hay con el ejercicio funcional, porque, a ver, todo el pueblo de nuestro país elige a una persona para ser presidente durante 4 años, entonces eso tal vez pueda tener algún vínculo con su desempeño funcional. Ahí puede haber una vinculación. Habrá que analizar en cada caso si existe o no existe una posible afectación a su ejercicio funcional. Pero creo que lo primero sería un problema, o sea, eso es una afectación al honor, es deshonrar a otro, uno se deshonra porque tiene una enfermedad, uno se desacredita porque tiene. O más específico podría ser, eh, supongamos que es falso, pero alguien empieza a correr el rumor de que alguien tiene una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Ahí yo creo que sí se podría hablar de quizá una desacreditación, puede ser. ¿Y por qué alguien que tenga una enfermedad de transmisión sexual eh, debe sentirse deshonrado o desacreditado? Y, o sea, técnicamente no se debería, ¿no? Pero tengo entendido que es... Claramente hay una indiscreción ahí, uno es indiscreto. ¿Cómo? Claramente uno es indiscreto si dice eso respecto de otra persona que tiene una enfermedad o no, pero que claramente no lo quiere difundir o revelar. Ujú. Uno comete digamos, el pecado o la falta de la indiscreción, pero la injuria no es un delito de indiscreción, aunque en algún momento Bacigalupo dijo eso por la forma en que se entendía en la doctrina penal argentina el delito de injuria y calumnia. eh, perdón, explico esto, me tomo unos minutos aprovechando la pregunta de Maxi. ¿Por qué delito de indiscreción? La doctrina tradicional argentina considera, y eso lo hicieron así partiendo del texto de la ley vigente desde el Código Original de 1921, que no permitía la prueba de la verdad de los dichos. Entonces, si yo digo que María es prostituta, por ejemplo, y María me querella por injurias, se entendía que ahí existía un delito de injurias, aunque María realmente sea prostituta. Si yo digo que Nicolás es un ladrón, es un delincuente, que siempre roba, y aunque, bueno, ahí podría haber una excepción de la verdad, porque
si yo le estoy imputando un delito en particular. Pero supongamos que yo diga que es un mal padre porque no cuida a sus hijos, y él me querella por injuria. Y aunque yo tenga todas las pruebas de la verdad, de que Nicolás es un mal padre y de que María es una prostituta, yo era autor del delito de injuria. ¿Se entiende? Es decir, no le permitían, por lo menos al acusado de injuria, no le permitían probar la verdad de sus dichos. Usted dijo algo eh, que es motivo de deshonra o descrédito para otro, usted ya cometió la injuria. Y si él lo querella, usted es autor del delito. Pero mire, yo tengo razón, porque acá tengo todas las pruebas de lo que dije, no importa. Esas pruebas no interesan. Entonces, el delito, esto le llevó a decir a Vacía Lupo que el delito de injuria entonces no era un delito contra el honor, porque lo que se protege no es un honor real, sino un honor ficticio. Y entonces, el bien jurídico protegido no es realmente el honor, sino la indiscreción, es decir, el hecho de divulgar o hacer notorio algún dato o característica de una persona que no lo quiere divulgar o hacer notorio. Eso es lo que explicaba Basiga Lupo, por eso él escribió hace muchos años un artículo que se llamaba, perdón, en el que el artículo él decía que lo que se está protegiendo realmente en el Código Argentino, si es así, entonces se protege la intimidad, digamos, de la persona y no realmente el honor, ¿se entiende? Por eso yo digo, en el caso de Maxi, tal vez decir que fulano tiene una enfermedad sea una indiscreción, pero el delito no es revelar un secreto del otro. Después vamos a ver que hay un delito que se llama revelación de secreto, pero eso tiene que ver con la administración pública, cuestiones de la administración pública, ¿no? El secreto También, también hay un delito que se llama de violación de secreto, pero cuando un profesional tiene el deber de guardar un secreto, por ejemplo, el psicólogo, el abogado, el sacerdote, que recibe una confesión. No puede el sacerdote, fulanito es el autor de tal hecho delictivo, ahí está cometiendo un delito, ¿no? Pero si yo digo algo de mi vecino que tiene una enfermedad, en realidad no está bien desde el punto de vista ético, moral, claro. No sé si habría responsabilidad civil, puede ser, habrá que demostrar a qué título, si a título de daño por un ilícito, habrá que probarlo, pero el derecho civil tiene sus reglas también. Ahora, eso no, creo que no sería un delito de injuria. Mi duda era, por ejemplo, el caso de alguien, porque, o sea, sí que analizándolo así objetivamente no está bien decir que, bueno, que revelar que alguien tiene una enfermedad quizás sea un descrédito, porque ¿por qué tener una enfermedad sería un descrédito, no? Pero a ver, en la sociedad en general como que se tienen ciertas concepciones o ciertos perjuicios sobre determinadas enfermedades y si supongamos que, a ver, yo no tengo una determinada enfermedad y las personas empiezan a decir que, supongamos que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual como el SIDA, por ejemplo, y se produce, aparte tengo entendido que una de las cosas que se tienen en cuenta es que existe un efectivo descrédito o que yo me sienta descreditado, entonces eso pasa, digamos. No solo que uno se sienta desacreditado, porque, por ejemplo, imaginemos que hacemos una encuesta y en uno de los puntos de la encuesta yo les digo a ustedes, tienen que poner, ¿quién es el mejor profesor barra profesora de la facultad? Y ustedes ponen otro que no sea yo. Y yo me siento muy mal porque la verdad es que yo me siento el mejor. La cuestión de la afectación al honor no se puede definir exclusivamente por el sentimiento de la persona contra la que va dirigida la expresión o el acto. ¿Se entiende? Por ejemplo, Ronaldo, le decimos, no, Ronaldo no es el mejor jugador, es Messi. Y este se siente muy afectado y nos querella por injuria, porque él cree que es el mejor. No puede ser una definición del delito a partir de cómo se siente la víctima. Eso creo que debe estar claro. Sí tiene que sentirse afectada, si no, no habría deshonra, o sí tiene que sentirse en el público en general una, un descrédito, si no, no habría descrédito, pero partiendo siempre de que objetivamente lo que uno está diciendo
tenga la capacidad como para deshonrar o desacreditar a cualquier persona. Entonces, decir que alguien tiene una enfermedad, yo repito, creo que no es ni de transmisión sexual, tampoco hay a ver, porque una enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales, pero bueno, se supone que las personas tienen relaciones sexuales y puede contagiarse de una enfermedad sexual y eso no lo hace menos persona, menos hombre, menos mujer, menos... No veo en qué consiste la deshonra o descrédito, ¿se entiende? Claro. O sea, uno no es menos persona porque tiene HIV, de ningún modo. Y ahí también entramos en No estoy de un... acuerdo. en- No estoy de acuerdo en que en general en la sociedad siempre hay ciertas enfermedades que traen como un perjuicio, digamos, ¿no? O sea, siempre está ese, bueno, a ver, una persona tiene cirrosis, seguramente tomaba mucho. Tiene cáncer de pulmón, seguramente era fumador. Tiene SIDA, a eso es a lo que voy. entiendo, sí, pero también yo, por eso está el caso este del periodista sin pauta, que ya vamos ahí, Ángela, a la pregunta inicial, porque ahí tenemos un ejemplo donde, a ver, claramente estamos todos de acuerdo, no hay duda sobre, en el caso original no hay injuria porque se trata de una cuestión de interés público. Estamos cuestionando el ejercicio del ministro. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sea verdad, sea mentira, ahí no hay injuria. Por lo menos para el derecho penal. Después en el derecho civil, tal vez, si es mentira y este sabía que era mentira, tal vez ahí, en un reclamo de indemnización por daño y perjuicio, tal vez, no sé, un juez civil le dé la razón al ministro de probarse eso que se llama la doctrina de la real malicia. Pero en el ámbito del derecho penal eso no sería delito. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a una cuestión de interés público. Ahora, en la variante, le dice, a ver, leo, Javier en su programa de radio dice que Alberto, el ministro de la provincia, es homosexual. Alberto contesta públicamente a Javier, manifestando que no es homosexual y lo querella por injurias. Le podríamos agregar ahí, además que el ministro, o sea, Alberto sería, el ministro Alberto, le molestó que le hayan dicho homosexual. ¿Les parece que en esta variante hay delito o no? Para mí en este caso sí, porque se está refiriendo a algo completamente personal, no el ejercicio. Bien, Franco, en este hay una diferencia con el caso original y es que acá ya no se trata del ejercicio de la función, sino que estamos haciendo referencia a algo de la vida privada, podemos decir, de Alberto, su preferencia, identidad sexual, pero eso de ningún modo tiene que ver con el ejercicio funcional. Ahora, ¿eso es una deshonra o un descrédito? Decir del Yo lo, ministro, o ustedes, imagínense, cualquiera de ustedes le dice a un compañero, aquí en el curso de fulano o fulana es homosexual, y el otro o la otra se ofende. Y sería lo mismo que decir que fulano es, no sé, carpintero. Yo coincido con vos, Tiago. Ahí creo entender lo que querés decir, es que no es ninguna afectación al honor objetivamente decirle a alguien que sea homosexual, que sea heterosexual, bisexual. propio yo, por ejemplo, también le puse que en ese caso afirmar que una persona es homosexual no constituye una expresión objetivamente deshonrosa ni apta para lesionar el honor. Pero después me puse a pensar y digo, ¿y si a él le molesta o no igual? A mí me salió esa duda por el hecho de cómo planteamos, porque si no cualquiera puede decir esto me molesta y dónde está el límite o cómo.
cómo se separa eso. Varios Eh, tenemos esa duda entonces. Pues sí, Sí, claro, sí, yo también quedé en no, esa. está bien y Franco, y el caso está puesto para precisamente para hacer visible, digamos, este problema. Miren, ustedes van a tomarlo, si ven los manuales tradicionales, así Soler, Núñez, Fontán Balestra y hasta, no sé si hasta el doctor Bompadre, hace poco tiempo y tal vez ahora también, le van a decir estos autores que eso es una injuria, decirle a alguien homosexual, o a una mujer o a un hombre, decirle homosexual, ¿no? Que sería eso una injuria. Y tal vez hace algunos años eso era considerado objetivamente como una ofensa a la persona, porque era una cualidad que se predicaba como negativa. Ahora, yo particularmente creo que si nos han enseñado a respetar la diversidad sexual y las elecciones de cada persona, en la medida que eso no afecta a tercero, como diríamos nosotros con el artículo 19 constitucional, ¿no? No debería ser considerado objetivamente una deshonra o descrédito que a alguien le digan homosexual cuando no es, porque si no también tendría que ser un delito decirle heterosexual a una persona que tal vez no sea heterosexual, que no sea esa su preferencia sexual. No sé si se entiende. Si nos han enseñado a que la diversidad sexual es una decisión personal y que hay que respetar, no puede ser menos una persona que es homosexual y decirle entonces a alguien homosexual como si fuera eso, degradarlo, objetivamente, por más que haya mala intención de parte del sujeto activo. Objetivamente no se debería considerar eso una deshonra o descrédito. Ojo, acá en el caso dice homosexual, pero hay expresiones, hay otras expresiones que ya tienen una carga, tal vez objetivamente diferente, sí, que puede ser ofensivo. Em, Eso iba a preguntar yo, profe, porque si en el caso de que, por ejemplo, el periodista hubiese utilizado una expresión que signifique también homosexual, pero ya mucho más agresiva con el ministro, y este sí se sintiera como este menospreciado, ahí sí sería injuria. sí, yo digo que, a ver, así homosexual no es No, eso para mí tampoco. objetivamente una deshonra, ¿no? Para ninguna persona, por lo menos no en Argentina en el año 2026. Como tampoco debería ser una deshonra la referencia a una nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Em, Decirle boliviano, mm, no sé, peruano a alguna persona despectivamente. ¿Por qué sería eso una deshonra si realmente esa persona es de esa nacionalidad? Y no sería una deshonra decirle suizo a otro. Entonces, si vos le decís boliviano, lo estás ofendiendo, pero si le decís alemán, no lo estás ofendiendo, ¿se entiende? Independientemente de la intención, repito, que tenga el autor, e independientemente de lo que sienta la otra persona. Es decir, uno puede decir, manifestar ciertas expresiones con malas intenciones, con la intención de ofender al otro, pero hay que ver que eso objetivamente sea realmente un acto de deshonra o descrédito. Vuelvo al concepto del código, deshonra o descrédito. Y si nos han enseñado también a que no debemos hacer ningún desprecio ni menosprecio a personas por su nacionalidad y que todas las personas tienen el mismo valor de cualquier país que sean originarios, tampoco debería considerarse objetivamente eso una injuria, ¿no? Distinto es si uno le agrega, ¿no? A ver, colombiano de mierda, bueno, ahí ya estamos agregándole otros datos que tal vez esos de por sí.
sean suficientes tal vez para considerar una afectación al honor del otro, una deshonra, un descrédito, pero es más por lo segundo que por la nacionalidad. Sería más para el lado de una especie de discriminación, profe. Em, yo Profe, creo que si alguien considera que decirle a otro, a ver, boliviano es una injuria, el que está discriminando es el juez que resuelve eso. ¿Qué está pensando el juez? Que el otro, por ser boliviano, es menos que el alemán o menos que el sueco. Profesor, y analógicamente sería lo mismo si alguien empieza a señalar a otro por sus religiones. Claro, tampoco debería ser un motivo de, a ver, considerar objetivamente una deshonra, identificarlo con una religión. Pero, a ver, no es lo mismo que decir católico, tomo porque seguramente muy probablemente sea la mayoritaria, ¿no? Decirle a uno católico como queriendo ofenderlo, que decirle católico de mierda, o decirle musulmán, musulmán de mierda, o tal, algún otro agregado. Pero fíjense que la diferencia no es la referencia a una determinada religión o nacionalidad o elección sexual, sino lo que viene, lo que uno le está, lo que yo le estoy agregando en mi ejemplo. Y hay expresiones que también, bueno, pueden ser dudosas, como por ejemplo sudaca, que, que tiene, a ver, una carga de menosprecio, claramente, ¿no? Cuando a alguien se le dice sudaca, a los sudamericanos, claro, a nosotros. Y si lo hacen con intención de ofender de esa forma, nosotros tendríamos que, a ver, ¿eso sería una injuria o no? Aunque haya intención de parte del autor, intención de ofender, yo creo que no podría eso considerarse un delito contra el honor. ¿Por qué? Porque que nos digan, a ver, si nos dicen sudamericanos, claramente no. El sudaca por ahí tiene una carga despectiva, así como decirle, por ejemplo, a los de cierto grupo político, decirle cuca, que no es lo mismo que decirle kirchnerista, porque ahí eso implica una carga negativa con respecto a ese grupo específicamente, ¿no? Y yo creo que esos casos pueden ser discutibles, pero claramente no decirle homosexual, boliviano, judío, en fin, así, aunque haya una intención de parte del autor de ofender. Alejandro. Profesor, tengo una consulta. ¿Qué pasaría en los casos de que una persona, por ejemplo, es acusada y después condenada por un delito, por ejemplo, violador, y después de esa condena se lo sigue recriminando diciéndole violador? Un caso muy importante, muy conocido que hubo fue en la década de los 90 con el Bambino Vieira, donde después de ser acusado y condenado por abusar de un menor, muchos periodistas lo trataban como violín y de hecho fue a la justicia contra esos periodistas. ¿Eso se consideraría delito al honor sabiendo que es una figura pública o no? Eh, no por bueno, a ver, tengamos en claro que tanto en la injuria como calumnia, repito, hay una aclaración en el mismo texto legal después de la causa Kimmel que dice no serán considerados delitos de injuria o de calumnia cuando se trate de un asunto de interés público. Ese asunto de interés público se refiere no solamente a los ejercicios de función pública, sino también a cuestiones en las que exista un verdadero interés de parte de la sociedad vinculado a la continuación de la vida social en orden, bajo ciertos valores, presupuestos, etcétera, que mantenemos. Entonces puede ser de interés público algo que no sea de la función pública, pero que pueda afectar a la sociedad en general. Por ejemplo, en la época de pandemia, 2020, el adelantarse en la fila para la vacuna, por ejemplo. Si yo tengo mi vecino, yo veo que
hizo trampa para adelantarse en la vacunación y yo digo, mi vecino fulano de tal se coló en la fila y entonces él no es funcionario público, pero eso es una cuestión, si él me querella porque se siente ofendido en su honor, eso sería un asunto de interés público. El caso de Bambino Veira, como vos decís, Alejandro, sería de interés público, pero no porque Bambino Veira es famoso, así como tampoco lo de Wanda Nara sería de interés público porque ella sea famosa o sus parejas, digamos, ¿no? Pero sí sería de interés público porque estamos hablando de la comisión de un delito. Y cuando se habla de la comisión de un delito, ahí sí tenemos un asunto de interés público. De hecho, el mismo Código Penal, ya en su versión original de 1921, preveía como una de las formas de probar la verdad de los dichos cuando uno imputaba un delito. O sea, si vos le imputas un delito a otra persona, el código ahí, y esa otra persona te querellaba a vos por acusarlo de algo que él no hizo o que le afecta en su honor, el código te permitía, vos como acusado de injuria, te permitía probar la verdad. Y si vos probabas la verdad porque, por ejemplo, él estaba sometido a un proceso penal por ese delito, ya con eso te eximías de sanción penal. Y actualmente ya tendríamos que decir que hablar de la comisión de un delito, eso es un asunto de interés público, digamos. Podría ser considerado un asunto de interés público. Ahora, también, fíjense cómo hay ciertas expresiones que implican también una carga ya objetivamente, ¿no? Decirle, no es lo mismo fulano violador que fulano violín, por ejemplo. No sé, eso de violín tiene una carga, como en los otros ejemplos que yo daba, ¿no? De sudaca o uca. Hay expresiones que tienen una carga despectiva, ¿no? Que me parecen por lo menos más discutibles, pero decirle fulano que es el violador no sería, no debería ser considerado, o decirle el otro que fue condenado por robo, decirle este hombre que es un ladrón, que fue condenado por robo, ahí hay un asunto de interés público. Él se puede sentir afectado en su honor, pero bueno, ese es un dato real y el mismo código nos está autorizando en ese caso. No es que nos fomenta a criticar, digamos, públicamente a esas personas, pero el código exime de delito cuando se trata de asunto de interés público. Y eso, comisión de un delito, es asunto de interés público. Maxi, Ahí está. Profe, yo tenía una duda con respecto a, como usted dijo, bueno, se que... escucha bajito, ¿no? A Maxi. Ah, yo le ¿Me escucho, de escucha? cualquier cosa le... A ver, Sí, se le escucha ahí abajo. está. Ahí está. Ahí sí se escuchan bien. ¿Ahí se me escuchan? Perfecto. Vale. No, como acusar a alguien, por ejemplo, o decirle que es de determinada ideología política, no contaría como desacreditarlo, por ejemplo. ¿Qué ocurre en los casos en los, por qué parece que es lo contrario cuando alguien acusa a otro de nazi, por ejemplo? Si tengo entendido que es una ideología política también. Recuerdo el caso, o sea, el caso que primero que me viene a la mente es eh, que al presidente, creo que esto era antes de que sea presidente, lo habían acusado de nazi en un programa de televisión y al final la medida que se terminó adoptando es que, bueno, el juicio terminó en que el periodista que le dijo eso tuvo que pedir disculpas en cámara, ¿no? Con un texto, digamos. ¿Por qué en esos casos, si se supone que eso también es una ideología política, se podría decir, es tomado como desacreditante y no es, y decirle cuca a otro no lo es? Eh, Bien, igualmente yo repito que el caso de Cuca, Sudaca, esas expresiones pueden ser por Claro, lo menos discutibles, pero no sería, eh, a ver, decirle comunista o socialista a una persona, eso no sería una afectación al honor. Creo que ahí claramente no hay objetivamente una afectación al honor. En el caso de nazi, o muchas veces ocurrió incluso en grupos de WhatsApp, la utilización de la imagen de Videla o de los militares
en la época de el último periodo de gobierno militar, ¿no? Em, en esos casos, en la jurisprudencia por lo menos, se considera que no hay tolerancia, digamos, ahí con respecto a la libertad de expresión. Hay una tensión cuando hablamos de delitos contra el honor entre la afectación al honor y la libertad de expresión, por otro lado. Si yo digo a Fernando que es un haragán, que es un, no sé, tal cosa, eh, ¿lo estoy ofendiendo en su honor? Sí, lo estoy deshonrando. Él se puede sentir ofendido realmente y eso puede ser considerado una injuria. Pero yo también podría decir, mire, es mi libertad de expresión, yo tengo derecho a opinar sobre los demás. Claro que tenemos derecho a opinar, pero hay límites también. Y precisamente esos límites son los que marca el ordenamiento jurídico. Usted puede opinar lo que quiera de cualquier persona, pero cuidado que no vaya a afectar su honor objetivo o subjetivo. Ahí tenemos un límite. Usted puede opinar cualquier cosa, pero cuidado, no vaya a hacer apología al delito. Después vamos a ver, hay un delito que consiste precisamente en destacar, resaltar, presentar como positivo la conducta delictiva de una persona. Por ejemplo, quienes dicen que bien estuvieron los del último gobierno militar, que limpiaron de, no sé, de comunistas, etcétera. Eso también es considerado delito, claramente. O el caso de los nazis, como vos decís, Maximiliano. Bueno, el límite yo creo que es el, lo que tolera o permite nuestra Constitución Nacional, digamos, los valores que está dispuesto a permitir que se afecten o no. Y en el caso del nazismo y también de la violación a los derechos humanos en nuestro país, como ocurre también en otros países latinoamericanos, creo que ahí es como que no hay prácticamente margen para la libertad de expresión. Por eso, si alguien reivindica el régimen nazi, por ejemplo, eso va a ser considerado un delito, que es ese delito que yo les mencionaba recién. em, y también podría ser eso una afectación al honor a una persona, porque objetivamente lo que yo le estoy diciendo no es solo que pertenece a un partido político. Lo que le estoy diciendo es que sus valores como ser humano están muy por debajo del límite mínimo, ¿no? Por eso es que se considera, Maximiliano, que en esos casos decirle nace a una persona puede ser, perdón, no sé, en el caso que vos mencionás del presidente, creo que sería el presidente actual, y que alguien fue obligado a retractarse públicamente, Sí, podría por ser ahí. también ahí ojo que no todo lo que es retractación y condenas en el ámbito judicial significa que sea delito de injuria o de calumnia, porque también Por eso puede haber ocurrido que haya existido ahí una acción civil y que por eso el otro se retracte, ¿no? Más que por el delito de injuria. hay una de Pero, las, pero eh, creo que sí sería injuria ahí decirle a alguien nazi, sí. claro. Hay uno de los artículos, ¿no? Igual que establece como medida de reparación en el Código Penal, ¿no? La lectura de una sentencia o algo por el estilo en un medio, por ejemplo. Recuerdo haberlo leído hoy. En el Código Penal, Cuando se hace, por ejemplo, El el artículo 114. medio de prensa, por ejemplo. Creo que siento para los delitos de contra el honor específicamente, alguien mencionó el 114, lo puede leer en Yo, voz alta. sí. Cuando la injuria Mariela. o sí, bueno. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a la sanción del presente código y el juez o tribunal ordenará, si se lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos a costa del culpable la sentencia o satisfacción. Bien, eso de alguna manera lo que pretende hacer es mitigar, digamos, el perjuicio que puede haber provocado la difusión a través de medios de prensa de la afectación al honor. Eh,
Sería como la retractación. Está pensado acá para los casos de periódicos, de impresiones, pero claramente esto se aplica actualmente a los medios digitales, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, está pensado sí para eso, en caso de ser condenado, siempre que se haya propagado por medio de la prensa o por medio de redes sociales, podemos decir ahora también. Claro, gracias. Perdón, Eliana. Sí, a mí me sigue quedando la duda sobre cómo distinguir exactamente qué sería el honor, porque, por ejemplo, en el caso de que yo le diga a una persona de forma despectiva, así con ánimo de ofender, que es norteamericano y mal padre, y la persona se ofende por las dos palabras, digamos. ¿Por qué en un caso, por ejemplo, decirle norteamericano no sería una afección al honor porque es algo, digamos, objetivo y comprobable? Pero, por ejemplo, supongamos que en el caso de esa persona sí es objetivamente mal padre, no sé, maltrata a los hijos, no los visita nunca, no sé, varias cuestiones que podría llegar a ser comprobable. eh, Mm. ¿Por qué un caso sería, por qué el otro no? Yo creo que decirle norteamericano, o sea, norteamericano o peruano, chileno, boliviano, suizo, hacer referencia a la nacionalidad, que puede ser objetivo y puede ser comprobable, solo con mostrar el pasaporte de esa persona, no sería injuria porque al día de hoy se ha impuesto como valor, y creo que eso es algo que compartimos, por lo menos mayoritariamente, que una nacionalidad, una religión o, agrego, preferencia sexual, no te hace más o menos persona, más o menos digno. No tiene nada que ver en la afectación al honor de una persona. En cambio, el ser mal padre o mal médico, el caso de quien sea médico y alguien le dice, usted es un mal médico, eso sí podría objetivamente considerarse una afectación al honor porque son valores que una persona que es padre o madre, son valores que se espera en la sociedad que los tengan y que objetivamente se puede entender que se sienta ofendido porque de hecho predicamos nosotros que hay que ser buen padre o madre y no mal padre o madre o mal esposo o esposa o mal hijo. Eso es algo que predicamos como positivo o alumno o profesor. Son valores que en la sociedad actual se aceptan como positivos. Y lo contrario sí implica una disminución del valor o de la dignidad de la persona. No, por ejemplo, si yo digo Juan Pérez es un mal conductor, pero sí si le digo a Colapinto que es un mal conductor. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que él está trabajando desde hace muchos años en eso, que se esfuerza como deportista para destacarse en esa profesión. Y de hecho debe ser muy bueno porque si está ahí compitiendo a esa persona sí. Pero si yo le digo al mismo Colapinto que no es que no es muy bueno con el manejo de la carpintería, por ejemplo, bueno, eso no sería una injuria porque no se espera de él que conozca de esa materia, digamos, ¿no? Pero lo del mal padre creo que claramente sí. En general las profesiones, fíjense, son los ejemplos que más se dan en los libros. El mal médico, el mal profesor, son el ejercicio de una profesión o del desempeño profesional de alguien, ¿no? Eso sí podría considerarse objetivamente una injuria. Pero bueno, la nacionalidad creo que claramente no, Eliana. Igual, ustedes pueden encontrar algún autor que diga algo distinto a lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, que considere una injuria decirle a un boliviano boliviano. Yo le preguntaría a ese mismo profesor si considera, o a un juez,
si considera también injuria decirle suizo a un suizo, porque si cambia la solución, entonces el que está discriminando es el juez. Ay, gracias. Sí, mi duda era porque, bueno, yo tampoco considero como ofensivo la nacionalidad, pero eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una persona se puede sentir mal o ofendida por las dos cosas, bueno, ahora me queda más claro porque por una cosa como ofender a cómo realiza la profesión o algo de eso, eso sí sería más la lesión al honor. O sea, sería configurado como delito y no el otro, por más que se sienta igual de afectado por los dos comentarios. Joana, Sí, profe, como para entender y terminar de comprender. Entonces podríamos decir que con respecto a esto de la homosexualidad y la nacionalidad, tener en cuenta entonces el contexto que usted decía, que antes sí como que había una cuestión de disvalor a eso, una intención mala por parte de la persona, pero hoy en día no, o sea, tener en cuenta el contexto para poder decir si sí o si no. Y con respecto a lo que dice la compañera, mal padre, mal médico, tiene más que ver con la expectativa que tienen las personas en base al en la rol vida que yo tengo. social, Por eso es que exactamente. impacta, digamos, más en mi honra, digamos. Es como que objetivamente se considera que puede ser eso considerado un menosprecio, un descrédito. Exactamente. Pero sí, claramente no la preferencia sexual. Hay incluso algún sector de la doctrina que hace una distinción en función de la persona contra la cual va dirigida. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero sí sería una injuria si vos le decís homosexual a un hombre que tiene una esposa y una familia, porque eso le podría significar, no sé qué problema con la familia, pero yo creo que en ningún caso decir, hacer referencia a la sexualidad, a las elecciones sexuales de una persona puede ser una injuria. O sea, en el sentido de decirle, este fulano es gay o esta otra es lesbiana o aquel es heterosexual. Bueno, eso no. Después hay otras expresiones que sí podrían ser consideradas una injuria, pero no por la referencia específica a la sexualidad, sino porque tienen una carga despectiva especial, ¿no? Por ejemplo, decir puto en vez de... Claro, y por ahí también es como muy minucioso la línea de atravesar, digamos, a querer insultar a la persona cuando uno le dice homosexual, porque cuando incluso se usa esa palabra sin otro adjetivo, Sí, ya como que se siente con ese peso de mala intención. sí, pero repito que no debe definir que sea una injuria la intención, porque si yo, por ejemplo, tengo una mala opinión sobre los políticos y le digo a alguien político y lo digo con intención de ofenderlo como despectivamente, eh, eso no debería ser una injuria, no puede ser considerado una injuria, aunque yo tenga mala intención, la intención de ofenderlo realmente, ¿no? Claro, deberíamos agregarle otras palabras que sí sean ofensivos y ahí sí sería injuria. Pero tal vez por esas otras palabras, no por el Claro. hecho de, no por el hecho de la carga que uno pretenda darle y tampoco la utilización de ciertas referencias a grupos em, históricamente menospreciados o discriminados. Eso tampoco, por ejemplo, el homosexual. No debería ser eso de por sí una injuria, ¿no? O boliviano. Claro, a mí me terminó de aclarar o O otra, convencer, digamos. o- otra muy común, digamos, es la decirle negro a alguien o negra, em, por el color de la piel, por ejemplo.
Y bueno, pero y decirle rubio, ¿por qué? ¿Por qué no sería ofensivo decirle rubio y sí sería ofensivo decirle negro? Si uno considera que es ofensivo decirle negro y no decir rubio, el que está haciendo discriminación es el que resuelve así. Porque si somos todos iguales y no es más ofensivo que te digan negro a que te digan rubio, ¿se entiende o no? Y lo mismo pasaría en el caso de flaco o gordo, por Sí, ejemplo. exactamente, lo mismo. Porque, es decir, si uno dice, ah, esto sí es ofensivo cuando le decís gordo, pero no es ofensivo cuando le decís flaco, el que está discriminando sos vos. Está diciendo que el primero dijo algo malo y el segundo no dijo algo malo. O sea que ser gordo es malo y ser flaco no es malo. Hace poco, doctor, salió en los diarios un partido de fútbol en donde un jugador le explica antes de empezar el partido al referee que al 4 le decía negro. Lo vi, Para, tenemos dos para- compañeros que le decimos negro, este y este otro, y le claro, aclararon a el los tema es que ahí, cómo contrincantes. vos decís, cómo choca cuando vos decís la forma en que vos le decís negro al 4 y cómo utilizar la expresión para, digamos, para ofender a otra persona. Yo creo que ahí está el ejemplo de cómo se utiliza la expresión y o cómo la podés catalogar como una injuria y cuándo depende de cómo la utilizás, digamos. Por ejemplo, si Si yo yo digo negro, pasar la pelota y le digo negro al, de mierda, es otra cosa. sí, claro, bueno, ahí sí, sí. Y también tendríamos que pensar cómo hacemos para insultarle al 5 de Alemania, por ejemplo. ¿Cómo le diría para rubio de mierda? Tendría que ser. Y también debería ser considerado igual de ofensivo que lo otro. ¿Se entiende? Porque si no, es como que estamos, después de toda una enorme campaña de concientización sobre la discriminación a determinados grupos, como que estamos retrocediendo si decimos eso es una ofensa y esto otro no. El boliviano sí es como menospreciarlo y el suizo no. Pero bueno, generalmente no se dice solo negro o suizo, sino que hay algo más, bien acompañado de otras expresiones y maneras de ofender posiblemente a la persona. Entonces, bueno, he resuelto entonces el caso 3, el caso del periodista. Ese por lo menos ya lo resolvimos. Alejandro, perdón, ¿querías decir algo? Profesor, respecto a las palabras despectivas que usted hizo mención que pueden ser relevantes, como no es relevante decirlo homosexual, pero sí es relevante decirle puto, todo eso. Nos tendría que verse también el contexto en el que se lo dice, porque no es lo mismo decirle a una persona que camina por la calle que es total desconocida, llegar y decirle puto, que decirle eso a un compañero o a un contrincante en un picado de fútbol 5, por ejemplo. ¿Y cómo sería, por qué sería diferente ahí, Alejandro? Y porque, por ejemplo, en el deporte está mucho más interiorizado el insulto, pero como chicana. En tanto en la vida social no tanto. Sobre todo en la Como, tribuna, sobre todo en la tribuna. Por ejemplo, sobre todo contra el árbitro. El árbitro debe ser el también es sujeto pasivo de decirle, injuria más común. el clásico ejemplo es decirle al hincha de tal, son unos tal, 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 tal cosa. Entonces, el término despectivo también depende del contexto o el contexto se deja de lado y se tiene en cuenta solo el término despectivo. Yo creo que no, a ver, no hay diferencia en ese sentido. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan expresiones como, por ejemplo, hijo de puta, o muy común en- entre rivales, digamos, de una competencia, la tal de tu madre, por ejemplo, o de tu hermana, bueno, típicos insultos, además machista, claramente, ¿por qué hacer referencia a las partes íntimas de la madre o de la hermana y no del padre o del hermano, ¿no? Pero bueno, además eso no tiene mucho
sentido, digamos. ¿Qué sentido tiene? Hijo de puta. ¿Y vos qué sabés de mi madre? ¿Cómo es mi madre? Claramente eso es una expresión muy, muy común, seguro. Incluso en la calle, en una discusión de tránsito, es una expresión que se utiliza mucho. La cuestión es, ¿realmente eso significa una afectación al honor de la otra persona? Bueno, hay claramente una intención de provocarlo, de ofenderlo. Pero como uno no sabe mucho del otro o no tiene muchas ideas para injuriar, Borges escribió un libro que se llama El arte de injuriar. Y, y bueno, claramente que no significa el tipo de expresiones, ¿no? ¿Qué significa hijo de puta? Que si vos no sabes de la vida de la madre del otro, lo que es claro ahí es que vos tenés intenciones de ofenderlo, pero si el otro piensa un poco, no debería sentirse ofendido. Si el otro no sabe nada de su madre, ¿por qué uno tiene que ofender? Entonces hay expresiones que vulgarmente, muy utilizadas, ojo que acá es muy probable que la jurisprudencia y la doctrina, no, eso está muy mal, ¿cómo le va a decir eso? Bueno, pero no tiene, la verdad es que no tiene mucho sentido decir eso. Lo único que está claro ahí es que hay una intención de injuriar. Pero ¿por qué en vez de eso, si el otro te dice el pene de tu padre, vos no te vas a sentir, te va, ¿qué quiere decir este? Vas a pensar uno, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir este? Pero si en cambio te dicen la de tu madre, te vas a sentir ofendido. Profe, lo mismo sería en el caso entonces de I- que, por ejemplo, Igual en por las una... dudas no le digan a nadie, perdón, porque seguramente le van a querellar por injuria y muy probablemente los jueces le van a dar la razón al otro, pero la verdad es que uno no tendría que ofenderse por eso porque objetivamente no tiene nada de ofensivo. Perdón, ¿Ailén? Sí, quería saber si era lo mismo entonces en el caso de que, por ejemplo, le grito a cualquier persona X en la calle Botón. Lo mismo sería entonces en el caso de que le grite a un policía Botón, por ejemplo. Sí, habría que también ponerse de acuerdo o explicar qué significa eso de botón. Es como delator, ¿no? Sí, o no sé, otra cosa que suelen decir, por ejemplo, ortiva o cosas así, despectivamente a los policías. Sí, sí, eso podría ser. Y otra muy común, cornudo o guampudo. Y tal vez el otro ni te conoce, ni conoce tu pareja, y te dice eso y eso es una ofensa. Por ahí, Eso es muy común cuando manejas. sí, sí, lo más fácil es decir, pero también tendríamos que ser un poco, utilizar un poco más de ingenio para injuriar a la otra persona, pensar un poco más. Pero repito, por las dudas no lo digan porque muy probablemente van a considerar que eso es una afectación al honor. Son palabras que, repito, claramente demuestran que la intención de la otra persona es agredir, ofender. La cuestión es si, y muchas veces la otra persona se siente realmente agredida o ofendida. La pregunta es si eso objetivamente es de por sí o debería ser suficiente de por sí. Bueno, afortunadamente también estos delitos son delitos de acción privada. Entonces, los fiscales no tienen la obligación de procesar, digamos, todos estos casos en el sistema judicial, porque si no estaría lleno los tribunales, ¿no? Entonces, la decisión de cada persona de ir a querellar o no. Pero bueno, suponiendo que esas sean las expresiones, hijo de Profesor, puta, cornudo, etcétera, también habría que poner en duda, profesor, más allá de la intención de ofender al otro, yo creo que ahí también hay que poner en discusión si objetivamente eso es una expresión realmente de afectación
al honor del otro. Sí, perdón, María Laura. No, más que nada era decirle en el caso de que, bueno, que a mí me ofenden y entonces tiene que ver con que me afecta a mí. ¿Cómo, cómo O sea, sería? si a mí me dicen, no sé, en el caso que me digan, no sé, boliviana, Sí, eh, a mí me afecta. Tiene que ver con eso también la intención del otro de ofenderme. Y si en el caso que no me afecte, seguramente ni siquiera se va a iniciar una querella, ni siquiera va a llegar eso al sistema penal. claro, porque tiene que ver también que si me afecta o no, pues si no me afecta para mí, digamos, o sea, queda nada. Bueno, realmente si uno no se siente afectado por eso, no es deshonra, no sería una deshonra. Por eso entiendo yo que es un delito de resultado y no de pura actividad. Delito de resultado en el sentido de que haría falta que la persona a quien va dirigida esa expresión o gesto realmente se sienta afectada en su honor. Claro, ahí Eso, sí. primer requisito, sí, elemental. Pero le agrego, además, tendría que ser una expresión o gesto, palabra que objetivamente implique una afectación al honor de cualquier persona. Y por eso digo que no podrían ser injurias las referencias a nacionalidad, preferencia sexual, etcétera. No es solo la intención de ofender, tampoco basta con que el otro se haya sentido ofendido. Recuerden el ejemplo del mejor profesor, del que se siente mejor profesor o mejor jugador del mundo. No es intención de ofender más efectiva ofensa de la víctima, sino que en el medio, objetivamente, tiene que haber una expresión con la capacidad suficiente como para decir objetivamente tiene la posibilidad de ofender a una persona. Claro, o cuando, por ejemplo, alguien le dice a uno, no sé, un comerciante o lo que sea, estafador. Bueno, ahí el comerciante, digamos, uno de los valores creo, de cualquier comerciante está vinculado a la honestidad. Por eso, claro. Y decirle estafador implica decirle que él está ejerciendo su profesión de comerciante con ciertas actitudes que no son acordes a la ética, ¿no? Entonces, eso sí puede ser una afectación al honor. Sí. Ujú. Gracias, profe. Ahí, ahí entraría entonces el juego el rol y la expectativa. Sí, yo creo que eso sí, coincido con la doctrina mayoritaria en que eso es importante. Repito el ejemplo de Colapinto, si yo le digo mal conductor, claro, le estoy cuestionando prácticamente toda su vida, toda su formación como deportista, pero si yo le digo que es un mal carpintero y él, bueno, seguramente no se tiene que ofender por eso. Maxi, Profe, ya que estamos hablando del contexto, digamos, en el cual se dicen los insultos, supongamos, o se intenta desacreditar a una persona, ¿hay alguna cuestión, ya teniendo en cuenta, dar el ejemplo de la cancha de fútbol, por ejemplo, o quizá cuando alguien tiene un accidente de tránsito con otra persona y está muy exacerbada, digamos, en alterado, sus acciones y suele insultar? ¿Cómo? alterado, porque Claro. Eh, no, tengo entendido que no hay, pero no hay ninguna cuestión en antijuricidad o culpabilidad que justifique o que pueda disminuir la reprochabilidad de esas acciones, ¿no? Como, por ejemplo, la emoción violenta, como pasa en el homicidio, por claro, ejemplo. sí, sí, cierto. A nivel de culpabilidad, bueno, antijuricidad y culpabilidad en este delito rigen las mismas reglas que en cualquier otro. Es decir, no sé, tal vez uno haya actuado así con una conducta típica de injuria, no sé, tal, por ejemplo, legítima defensa. Tendríamos que dar datos ahí del caso, ¿no? Pero podría haber legítima defensa, sí, puede ser. Puede excluirse la culpabilidad, sí, si el sujeto está en un estado de ira o de excitación tal que le impida comprender en ese momento la criminalidad de su conducta.
tendría que ser como un estado de inimputabilidad. La emoción violenta en principio no está prevista para la injuria, pero ustedes saben, como dijimos cuando hablamos del homicidio en estado de emoción violenta, hay un sector de la doctrina que a la cabeza Zaffaroni proponía que el homicidio en estado de emoción violenta sea considerado como lo que otros códigos penales llaman culpabilidad disminuida y que se puede aplicar para todos los delitos del Código Penal en los que razonablemente se pueda pensar en un estado emocional. ¿Cuáles serían esos delitos? Bueno, no sería la violación, por ejemplo, no sería una evasión tributaria, pero sí puede ser. Las lesiones ya están en el mismo código, está previsto para el homicidio y las lesiones. También podría ser para la amenaza, dice el mismo Zaffaroni. Y, y yo creo, como vos decís, Max, y acá podría ser aplicable a la injuria, por ejemplo. Porque no es lo mismo, no es lo mismo el estado emocional de una persona que está como nosotros ahora tranquilo en un determinado lugar frente a una pantalla, pensando, tratando de entender todos estos conceptos, etcétera, decirle algo a un compañero, que decirle eso mismo a una persona en una pelea que tiene en la calle por el tránsito, por ejemplo. Puede que no sea exactamente igual. No digo que todos los casos de insultos en el tránsito tengan estas características, pero se podría aplicar el estado emocional violento también a la injuria, creo que sí. Gracias. Doctor, en este tipo de delitos, ¿se puede haber una posición de garante? Y en el caso que sea, ¿puede dar algún ejemplo, por favor? Posición de garantía. El ejemplo que dan, eso tiene que ver obviamente con la posibilidad de que exista un delito de injuria por omisión, ¿no? Eh, mm, el ejemplo que dan los autores tradicionales, Ubaldo, es el del el ámbito militar, donde digamos, el inferior tiene cierto deber de respeto con el superior. Entonces, imaginando que el inferior le niegue el saludo al superior. Eso se considera como una injuria, ¿no? El acto de no saludar al superior. Pero porque previamente hay como parecería una obligación de siempre tener respeto por los superiores, además una obligación fuerte. Ese es el ejemplo que se da habitualmente. Después, no sé, habría que pensar en qué otro caso puede haber posición de garante del honor de otra persona. Valentín, Profesor, ¿qué sí, sucede con las personas que reproducen las injurias de otras? eh, por ejemplo, a ver, Por ejemplo, supongamos que X persona, mi vecino, bardea a mi otro vecino Z, le dice de todo, lo deja como una basura. Y supongamos que yo justo grabé ese día y lo empiezo a reproducir por todos lados y todo el barrio ya lo tienen como una porquería al otro. O sea, la buena fama que tenía mi vecino, que iba a quedar, qué bueno, sé yo, entre los que vimos nomás, yo por mi culpa que yo lo grabé y lo reproducí, eh, el otro queda desacreditado. Precisamente así, o bueno, supongamos que una persona por las redes sociales bardea a otra y yo lo reproduzco todo el día. sí. eh, a ver, puede ser considerado eso ya de por sí una deshonra o descrédito. También la misma reproducción puede ser, sobre todo descrédito en la versión que vos das de reproducirla a través de los medios, de las redes sociales, vos decís. Eso puede ser ya de por sí el desacreditar del que habla el mismo artículo 109. Puede considerarse eso una forma de descrédito. Más Eh, allá de que yo no haya sido el que... Fíjense que el artículo 113 habla de publicación o reproducción por cualquier medio, dice, de injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate siempre que su contenido no fuera atribuido en forma
sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público. Esto es lo mismo que dice en el 109 y el 110. Em, Esto significa que si vos reproducís una injuria de tu vecino A contra tu vecino B, pero lo reproducís aclarando, digamos, esto dijo A de B, como hacen muchos programas de televisión. Fulano dijo que esta otra es tal cosa. Eso no sería de por sí una injuria. Eso es lo que está diciendo el 113, que se refiere a la publicación o reproducción de la injuria de otro, pero siempre que haya, eh, digamos, alguna modificación, ¿no? Ahí podría ser autor, como dice el 113. Repito, el texto dice publicar y reproducir por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. Si vos te salvaría diciendo, bueno, esto es lo que dijo fulano de Mengano. O sea, no le agrega nada más. Claro, A mí me quedó claro, sí. eh, artículo 113, ahí está. Y después en el 114 viene la propagación por los medios de la prensa específicamente. Agustina, Hola, ¿podría explicar, porfa, cómo sería la parte homicida de este delito? ¿cómo sería por omisión? Lo que preguntaba Ubaldo es cuándo habría posesión de garante. Como cualquier delito activo, se puede cometer también por omisión impropia, siempre que se den todos los requisitos de la omisión impropia. Situación típica, no realización de la acción mandada, posibilidad material. Posición de garante es el último elemento. La pregunta es cuándo hay posición de garante. El ejemplo que han dado tradicionalmente nuestros autores de penal es el ejemplo del soldado que no saluda al superior militar en un acto. Entonces lo deja como en ridículo, digamos, al no pasarle la mano o a no hacerle la venia al militar superior. Eh, pero bueno, ahí es, es claro o es más fácil justificar una posición de garantía y una obligación de parte del inferior respecto al superior. Pero después es difícil encontrar un caso de posición de garante, del honor de otro. No sé, si se diera algún ejemplo, habría que pensar. Acá la teoría del delito se aplica completamente, entonces tendremos que aplicarle la teoría de la dogmática de omisión, ¿no? La dogmática de los delitos de omisión. Si se dan todos los elementos, podría ser. Pero yo repito que veo difícil encontrar la posición de garantía. Gracias, profe. Por nada, Agustina. Bueno, claramente el caso número uno de la pelea de profesores es un caso que está planteado para pensar en qué pasa cuando el supuesto agredido, el supuesto ofendido, no se siente ofendido. Y además, los terceros que escuchan esa expresión, posiblemente injuriante, tampoco creen, tampoco se convencen de lo que está diciendo el supuesto autor. ¿Se entiende? Es para pensar si este es un delito de pura actividad o de resultado. Eso es lo que se estaría cuestionando o poniendo en discusión en ese caso. Después, en el caso número 2, en realidad ya pasamos a hablar del delito de calumnia. Si quieren les leo o, o si se acuerdan, a ver, en un grupo de WhatsApp, Mateo escribe un mensaje y donde dice, asegura haber visto el día anterior a Marcelo, uno de los integrantes del grupo, robando en un supermercado.
brinda datos relativos a la forma y momento del robo. O sea, está dando detalles, ¿no?, de cómo habría ocurrido el robo. El mensaje fue visto por todos los integrantes del grupo quienes creyeron la versión de Mateo. O sea, todos quedaron convencidos de que habría ocurrido así como dijo Mateo. Lo cierto es que el autor de ese robo no había sido Marcelo, sino Nicolás, hermano gemelo, desconocido por Mateo. Marcelo querella a Mateo por el delito de calumnias. ¿Hay delito de calumnia o no? En este caso, Maxi. Tengo entendido que hay un error de tipo, ¿no? Y como no está previsto con un imprudente, es atípica. Bien, a ver, el error de tipo, Maxi, está bien, perfecto. Pero el error de, o sea, ¿eso qué significa? Que objetivamente, primero, objetivamente lo que vos estás diciendo es que objetivamente hay una calumnia. Sí. Se dan todos los requisitos que implican la falsa imputación de un delito determinado. O sea, le estamos imputando a alguien un delito determinado, específico, que además no cometió. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es el tipo objetivo, ¿eh? La falsa imputación de un delito determinado. Y en el aspecto subjetivo del tipo, le está diciendo él que es un error de tipo. El error sobre qué elemento recae, Maxi. Tienes a primera vista, lo primero que se me viene a la cabeza te dirían en el sujeto, o sea, a ver, pero creo que lo puedo poner en mejores palabras, pero no, a ver. Eh, creo que, o sea, creo que él acá no sabe que está desacreditando, puede ser. No, no sabría cómo ponerle, digamos, en qué elemento recaería. Bueno, pero no se trata de desacreditar como la injuria, sino ¿Un error en persona? de imputar falsamente un delito. No es exacto un error in personam, Ubaldo, porque el error in personam sería si yo quiero calumniar al sujeto X y estoy calumniando a otro. Hay un error en la En la persona, o persona, sea, como decís, sí. eso Sí. sí está claro porque se equivoca en la identidad de la persona contra la cual está diciendo que hizo tal cosa, ¿no? Pero técnicamente no es, no confundan, porque no es lo que en los delitos de homicidio, por ejemplo, veíamos como error in personam, que yo quiero disparar a mi vecino y le disparo y terminé matando a mi padre, había sido. Claro, o sea, lo que pasa es que es como la persona que le dice ladrón a un ladrón. En realidad no está calumniando, pero como le está diciendo un ladrón a alguien que no es ladrón, y él no sabe que se lo está diciendo a alguien que no es un ladrón, eh, ahí estaría el error, digamos. No me dio el tipo objetivo, no sé en qué elemento recae, pero entiendo, digamos. Bueno, piensen que el error de tipo siempre, o mejor dicho, el dolo siempre es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. El dolo es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Los elementos del homicidio era una acción, resultado muerte, relación de causalidad. Yo sé que estoy matando a otro. En el caso de la injuria, ¿cuáles son los elementos objetivos del tipo? Si ustedes tienen que hacer un inventario, que siempre tienen que hacerlo de toda la figura, Que esté ¿cuáles serían? dirigido a una persona determinada. ¿Qué cosa? La injuria, el dicho que esté dirigido a una persona determinada. Calumnia. Estamos hablando de calumnia. ¿Cuáles serían los elementos de la calumnia? Porque acá lo que se le imputa a nuestro sujeto es el delito de calumnia. Persona determinada, delito concreto, el delito circunstanciado también, y la comunicación, o sea, el que dice a los terceros, la comunicación a terceras personas. Pero entonces, si yo digo, por ejemplo, que Juan Pérez mató a X ayer a la tarde, estoy dando datos circunstanciados precisos de un hecho delictivo y si eso es cierto, estoy cometiendo una calumnia. No que sea falsamente. Bien, Dice que entonces, sea falsa, Falsa. impute falsamente a Porque lo otro impute falsamente. los elementos delitos concretos y objetivos de la circunstanciales. calumnia, entonces, la falsa imputación de un delito determinado. Y ahí, cuando dice determinado, ustedes lo rellenan con especificidad de tiempo, lugar, modo, etcétera. Pero lo central en la calumnia es
la imputación falsa de un delito, falsedad de la imputación. Entonces, si esos son los requisitos, en este caso, el error de tipo sobre qué elemento objetivo estaría recayendo, Maxi. A ver. Falsa imputación, delito determinado. Entonces vos no. Perdón, no escuché. Bueno, sí, falsa imputación. Mm, Mateo no sabía la existencia del hermano mellizo. No sabía, entonces, pero lo que pasa es que hermano mellizo no va en el tipo objetivo, así que ¿cómo lo traducimos eso a nuestro tipo objetivo de calumnia que exige falsedad de la imputación? sí. Para que sea más fácil, a ver, Y hay un Mateo. error. Adelante, Ubaldo, te escucho. Uno, que hay un error eh, en la identidad de la persona. Sí, y ese error en la identidad de la persona, ¿a qué nos lleva? Que va a ser importante a nivel de tipo objetivo y subjetivo. Y que no hay dolo en el. ¿Y por qué no hay dolo? Porque hay un error de tipo, pero el error de Porque hay tipo un ¿sobre qué elemento recae? Porque él elemento desconoce que está subjetivo. imputando. Porque el tipo objetivo está, pero el tipo subjetivo, él cree que es la persona, pero realmente no lo es. Claro, y entonces técnicamente si tenemos que identificar el error de tipo recae En sobre la falsa imputación, profe. en la Claro, sobre la falsedad. falsedad de la imputación. Falsedad de la imputación, exactamente. ¿Por qué? Porque él cree que está haciendo una imputación verdadera. Y una imputación verdadera de un delito no es delito. Si yo digo, acabo de ver que Juan Pérez mató a otro, y efectivamente es lo que yo vi, ahí no habría falsedad. Pero si yo me equivoqué y no era un homicidio, sino que era una obra de teatro, por ejemplo, o estaban filmando una película en la calle y yo creí que era real, ahí el error recae sobre la falsedad de la imputación. O sea, fíjense que esta imputación objetivamente es falsa. ¿Por qué? Porque Mateo dice que acaba de ver a Marcelo, pero en realidad no era Marcelo el que estaba cometiendo el delito, sino el hermano que se llama Nicolás. Pero él le imputó a Marcelo. O sea, objetivamente la imputación es falsa, objetivamente. Pero él no sabe que es falsa, él cree que es verdadera la imputación. Por eso es un error de tipo. Ese error de tipo excluye el dolo y como esta calumnia no tiene una figura culposa, no vamos a discutir si el error de tipo es vencible o invencible. No hay dolo. Conducta atípica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Maxi, ¿querías hacer otra Profe. pregunta o quedó? Perdón. no. Ángela, te escuchamos. Sí, no sé si ya me estoy yendo demasiado, pero yo no entendí el artículo 117. ¿Quiere decir que todos esos incisos no tendrían una pena, puede ser? El ¿O suministro entendí de mal? información falsa. Sí. Sí, son delitos que se pusieron, estos delitos que están acá en el 117 no eran originarios del código. Este título tuvo más de una reforma y entre las reformas que hubo acá, una de esas reformas de la ley 26.338 derogó el primer inciso de este artículo 117, que es el que preveía una determinada conducta con pena de prisión. Ahora, en algún momento ese artículo 117 se reformó por esta ley y se suprime el primer inciso completo. Y lo que pasó ahí es que quedan los incisos 2, 3, 4
haciendo referencia a meses, años, está claro que antes era la referencia al inciso primero donde estaba la pena de prisión, que es un recurso muchas veces utilizado por el legislador. La pena se describe qué pena es en la primera parte, y después en las otras partes, sea segundo párrafo o segundo inciso, se hace referencia a la modificación en el número, pero siempre la referencia a la misma pena que se describió ya. Y el problema acá es que si se borró el inciso primero, donde estaba descrita la pena de prisión, actualmente todos los otros incisos dicen 6 meses a 3 años, mitad del mínimo, mitad del máximo, pero eh, ¿la pena cuál sería? ¿De qué? ¿De qué clase de pena? ¿De prisión? ¿De inhabilitación? Tal vez de reclusión. Está claro cuál era la intención cuando se sancionó el 117 bis completo, pero cuando le sacan el inciso primero es como que queda todo lo demás en el aire, ¿no? Sin un sustento. Por eso acá, quien realice las conductas del inciso segundo puede ser autor de un delito, pero yo creo que por el principio de legalidad, en su forma de ley escrita, como acá no está prevista expresamente la pena de prisión, no hay pena a imponer. Es como un delito sin pena, por un error del legislador que reformó el 117 bis sacando el inciso primero. Tal vez esto en la práctica es un delito que no tiene mucha aplicación. Yo no he visto casos donde se condene por este delito, pero bueno, eso no significa que no exista, ¿eh? Puede existir. La pregunta es qué pasa si te imputan a vos o a un defendido tuyo este delito del 117 bis, inciso segundo. Yo creo que lo mejor que puede hacer es decir, bueno, está bien, condénenlo, pero no hay pena. Además es un error del legislador de todos los días, porque habiéndose advertido este problema, debería corregir esto. Deberían tomar los recaudos para corregir. Bien, profe, gracias. Bien, a ver, no sé si está Juan Martín por aquí. Sí, por acá estoy, doctor. Ahí está Juan. Bueno, la idea es que ahora se explique por si hubiera alguna duda sobre las notas del recuperatorio y los criterios de corrección, etcétera. Así que terminamos acá la clase sobre delitos contra el honor. La próxima vamos a seguir con delitos contra la integridad sexual, por lo menos la primera parte, pero mañana le pasamos igual bien todo el temario con videos y material. Y se quedan entonces los que tengan algún interés en hacer alguna pregunta o aclaración sobre el recuperatorio. ¿Eh? Al resto, hasta el martes. Hasta luego, Adiós, profe. 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 Bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profe.